Y el relato de Lucas 8, verso 40, dice así: Cuando volvió Jesús, le recibió una multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía al Señor Jesucristo, ¿no? Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás al Señor y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: No temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: No lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándolo de la mano, clamó diciendo: Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Y vemos aquí un relato que queda registrado en la Biblia, en el cual hay dos situaciones, dos relatos paralelos, de dos personas muy diferentes. Uno era Jairo. Dice la palabra de Dios que era el principal de la sinagoga, algo muy importante en su comunidad. Era uno de los responsables espirituales del pueblo, un hombre reconocido. Y por el otro lado, paralelamente, relata esta situación con una mujer, que no sabemos ni el nombre. La Biblia dice una mujer, que lo único que sabemos es que durante 12 años había padecido una enfermedad muy grave, tenía hemorragias, y que había gastado todo cuanto tenía para ser curada y nadie la había podido curar. Y no solamente esta cuestión de enfermedad y de necesidad económica que había conllevado esta enfermedad, sino un estigma social. Porque según la ley de los judíos, está allí en Levítico 15, que una mujer que padecía esta situación no podía tocar a nadie, porque a quien tocase iba a ser ceremonialmente, o sea, no podía participar de la vida religiosa, en la vida, la ceremonia judía, porque iba a ser inmundo por ser tocada por ella. Entonces una mujer que vivía esta situación, una segregación social, no podía tocar a nadie, necesitada de salud y que ya no tenía nada para gastar y que se acerca a Dios. Y estas situaciones, que son tan diferentes, estas realidades tan diferentes, Dios permite que la providencia divina disponga que se junten en un mismo lugar y en un mismo momento, y que esto quede registrado en la palabra de Dios para que nosotros hoy, después de tantos años, podamos leerlo. ¿Por qué es esto? Porque evidentemente Dios quiere contar algo con este relato. Algo quiere decir. Dice la misma palabra de Dios, el apóstol Pablo a Timoteo, que toda la Escritura es útil, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para que nosotros prestemos atención y qué es lo que Dios nos quiere decir. Y más allá de la coyuntura que vivía esta gente en ese momento, este relato que encontramos acerca del principal de la sinagoga y esta mujer que tenía esta enfermedad, más allá de esta coyuntura que era particular de este momento, tenemos que saber que después de tantos años, el corazón del hombre y el corazón de la mujer sigue siendo igual, que tienen la misma necesidad. Ellos con esta necesidad puntual que relata la palabra de Dios,
pero cada uno de nosotros tenemos una necesidad puntual. Y que cada hombre y cada mujer, después de tantos años, también tiene una misma solución. No importa cuál sea la condición, si es rico, si es pobre, si es alguien notable en la sociedad, o alguien apartado o marginado. Aunque a nosotros nos parece que la persona quizá con mejor pasar económico no tiene necesidad. Porque ciertamente dice el libro de Eclesiastés que escudo de la ciencia y escudo es el dinero. Y parecía que el rico no necesita. No. Cualquiera sea la situación. Todos tenemos la misma necesidad, que es buscar a Dios. Y estas dos personas que relata la Biblia tenían, a pesar de ser tan diferentes, tenían una cosa en común. Tenían la fe. Ellos reconocieron que tenían una necesidad, que no podían solucionar. Y tuvieron fe, sin saber bien cómo, pensando que si se acercaban al Señor, iban a encontrar ayuda. Una fe que los diferenció de los demás. Cuenta el relato bíblico que había una multitud que lo estaba esperando, que lo apretaba. Sin embargo, la palabra de Dios y el Señor hace foco en estas dos personas individuales que tuvieron una fe diferente. Y Jairo, que era alguien notable, con cierta reputación, un religioso, que a algunos de ellos les daba vergüenza y fueron a ver al Señor de noche porque tenía vergüenza que lo vieran con el Señor. Y Jairo no le importó nada. Dijo, mi hija se me está muriendo, yo necesito ayuda. Necesito que alguien me ayude en esta situación, y no tuvo vergüenza y delante de todo el pueblo fue y le pidió al Señor Jesucristo, por favor, vení a mi casa. Sin importarle su reputación, su puesto. Y una mujer que hizo algo que incluso ella sabía que no era lícito, que no podía tocar al Señor porque era un rabino y tenía prohibido tocarlo. Por eso cuando se acercó dice que estaba temblando, porque ella sabía que no podía hacer lo que hizo. Sin embargo, su necesidad, la de estas dos personas, era más importante que todas estas cosas. Y lo llevó en ir a buscar al Señor, sin saber bien cómo iba a hacer, pero teniendo fe que Dios iba a poder bendecirlos, los iba a poder ayudar en su necesidad. Y acá vemos, además de la necesidad de estas dos personas, el corazón del Señor Jesucristo, el corazón de Dios, que después de tantos años sigue siendo el mismo. Alguien que en medio de toda la multitud estaba atento a dos personas. Estaba atento a estas dos personas que vinieron con necesidad, buscando a Dios. Y Dios, en medio de tanta gente, no ve una multitud, ve dos personas. Cuenta la palabra de Dios que el Señor, mirando a la multitud, no los veía como un montón de gente que se juntaba, los veía como ovejas, se compadecía de ellos, porque los veía como ovejas que no tenía pastor. Miraba a cada uno de las personas que estaban en los lugares donde se movía, entendiendo la necesidad que tenía. Y a veces la realidad es que nosotros podemos pensar, diciendo, Dios se olvidó de mí. La verdad que con las cosas que me pasa, Dios se olvidó de mí, está en otra cosa, no sabe lo que yo estoy sufriendo, lo que siento. Bueno, amigo querido que nos visitás, hermano querido, que estuvimos hace un rato meditando en la cena del Señor, Dios nos conoce. Dios está atento a tu necesidad, está atenta a la mía. El Señor lleva en el cielo hoy las marcas en sus manos que le dejaron la cruz y en su costado, que todo el tiempo le recuerdan que te conoce y que está atento a tu necesidad. Y que está esperando que nosotros vayamos con fe a buscarle. Llama mucho la atención que el Señor Jesucristo, siendo Dios, sabiendo todas las cosas, pregunta, ¿quién me tocó? Él no sabía. Él no necesitaba preguntar quién le tocó. Pero preguntó para que la mujer se diese cuenta, para que nosotros nos diésemos cuenta, que Él sabía quién lo tocó, Él sabía la necesidad. Pero la mujer tenía que reconocer su necesidad. Y nosotros hoy sepamos que nosotros tenemos que reconocer nuestra necesidad. Necesitamos saber que Dios te está mirando, amigo querido, que nos visitas esta noche. Hermano querido, que compartimos la cena hace un rato. Dios está mirando nuestro corazón. No ve la multitud, te está mirando a vos. Y si vos, amigo querido, que nos visitas esta noche, nunca te acercaste a Dios, Dios está mirando tu corazón. ¿Y qué es lo que mira? Lo dice la palabra de Dios en un libro muy antiguo. No lo busquen. Está en el libro de Job, que es muy antiguo. Y dice que el Señor, Dios, mira sobre los hombres. Y al que dijere, al hombre que él mire y diga, pequé, no hice lo recto, y no me ha aprovechado, Dios rescatará su alma para que no pase al sepulcro
y su vida verá la luz. Dios mira tu corazón, amigo querido, y vos pensás que estás en medio de la reunión y un montón de gente, y yo no te conozco. Posiblemente muchos de los hermanos no te conozcan, pero Dios está mirando tu corazón. Y lo que espera es que si vos decís, yo no busqué a Dios en todo este tiempo, hice lo que a mí me parecía y no me fue de provecho, Dios está dispuesto a ayudarte. Dios está dispuesto a rescatar tu vida de esta situación que estás viviendo y que muchas veces no sabemos ni cuál es el problema. Es una sensación de angustia, de soledad, de vacío que tiene el corazón del hombre que está lejos de Dios. Tenemos que saber que no es garantía de estar en la multitud. Si bien hacemos bien en venir a la iglesia, tanto los amigos que nos visitan como los hermanos. El no venir es un problema, pero venir no es garantía de mucho. Podemos estar acá, como decíamos en la cena, y con el corazón en otro lado. Pero no venir es garantía de un problema, hermano querido. Es como comer. Alguien que come no está sano. Uno puede comer y puede estar enfermo. Ahora, si uno no come, está enfermo. Un problema hay. Así que, si venimos no es garantía, pero no venir es garantía de un problema. Y amigo querido, hace bien en venir a la casa de Dios a escuchar la palabra de Dios. Pero Dios está mirando tu corazón para ver qué le decís vos al Señor. Él sabe que vos tenés necesidad y está dispuesto a ayudarte. ¿Cómo? Si vos lo buscás, si vos reconocés tu necesidad. Acá podemos ver que el que lo buscó, lo encontró. El que buscó al Señor vio el poder de Dios obrando en su vida. Que el que lo buscó experimentó la bendición de Dios en su vida. Y Dios hizo un milagro. Y Dios hace milagro por dos motivos. Uno, para solucionar las necesidades que tiene la gente. En este caso, de uno era la vida de su hija, la otra era la enfermedad. Y Dios hace milagros para cubrir la necesidad de la gente. Pero Dios hace milagro también para que nosotros nos demos cuenta de nuestra necesidad y para hablarnos al corazón. Lo cierto es que muchas veces, mucha gente ve a Dios obrar, escucha la palabra de Dios, pero no se lleva lo que Dios quiere decirle. No ocurre ahora, ocurrió siempre. En un momento el Señor Jesucristo le dice a la gente, ustedes me siguen, porque comieron y se saciaron, porque el Señor multiplicaba la comida y lo seguían. Y la gente se iba con esto solo, que es muy poco, y a la gente que nos visita en Pan de Vida, como contaba recién, les decimos constantemente esto. Gracias a Dios que la bolsa lo puede ayudar, pero esto es muy poquito. No venga solamente porque come y se sacia. Nosotros lo queremos transmitir. Es algo muchísimo más valioso, que es encontrar a Dios como Salvador de su vida. Yo en el último Pan de Vida me tocó predicar a mí. Y yo le decía a la gente, si a usted le decimos, le damos una bolsa y le damos un 0 kilómetro para llevar la bolsa, no se va a ir con la bolsa, va a decir, me quedo a esperar el 0 kilómetro, porque sabe que tiene más valor. Tenemos algo más valor para darle, que es que Dios lo salve, solucione su vida, solucione su eternidad. Y muchos de ustedes vinieron muchas veces, le decíamos a la gente, pues nos visitan regularmente, muchos se repiten. Y se van con la bolsa y se van sin el bien más grande, que es que Dios bendiga su vida. Nosotros decíamos, por la gracia de Dios, en mi familia, la familia cercana, somos del Señor. Pero yo me acerqué de grande. Me acerqué a los 21 años. Y ese poco tiempo que me cuenta que era un nene, me alcanzó para haber hecho lo malo. Y tener una vida que si bien humanamente no tenía ninguna necesidad. Mis padres trabajaban por su cuenta, yo trabajaba con ellos, yo jugaba al rugby, me iba bien. Y tenía novia, y tenía moto, y tenía kayak, y hacía deportes. Y humanamente no faltaba nada. Sin embargo, 21 años me alcanzaron para haber gastado la vida. Y yo con esa edad, donde los chicos duermen como un oso y no hay forma de despertarlos, pasaba la madrugada despierto sin saber por qué. Por un vacío que había en mi corazón. Por haber probado todo lo que se podía probar. Y no había encontrado satisfacción en ninguna cosa. Tal es así que una persona muy cercana a mí me dijo, vos no te ponés ni contento ni triste por nada en aquel momento. Una barbaridad. ¿Cómo un chico de 21 años no se va a poner contento ni triste por nada? No, es la situación del corazón del hombre y la mujer que no se acerca a Dios. Y en un momento alguien vino a mi vida y me predicó lo que Dios había hecho por mí. Que Dios envió a Jesucristo, su Hijo único, Dios hecho hombre, a morir en la cruz por vos y por mí. Para darnos la vida eterna. ¿Y de qué manera se puede ganar la vida eterna? Por fe en Jesucristo. Dice la palabra de Dios que la única forma de ser salvos es pidiéndole a Dios que nos salve. Diciéndole, Señor,
Yo creo que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz, que vino a pagar el precio que yo debía pagar. Yo quiero que sea mi Salvador y quiero que sea el Rey, que gobierne mi vida. Y allí se produce un milagro, que Dios lo hace. Y Dios cambia la realidad acá y cambia la eternidad. Dios cambia la vida. Y los que lo conocemos podemos dar testimonio de esto. Y Dios cambia la eternidad. Dice la palabra de Dios que los que confían en Jesucristo tienen asegurada la salvación eterna, el cielo, la presencia de Dios. Y el que lo rechaza no es que es neutral. El que lo rechaza le espera el día que no esté más en la tierra el infierno. No por un año, ni 100.000 años, ni 100 millones de años. Por la eternidad, un lugar que la palabra de Dios describe como el lago de fuego y azufre, donde el gusano nunca muere, donde es el llanto y el crujir de dientes, por una eternidad. Un lugar donde Dios está ausente. Y allí están los que decidieron que en la vida Dios está ausente. Así que, amigo querido, si usted no visita esta noche, tenga muy en claro. Hay un relato allí en la palabra de Dios que habla acerca de una mujer samaritana, de un pueblo que no se trataba con los judíos. Y el Señor le pide agua y le dice, vos me pedís agua a mí, porque no eran pueblos que se llevaran bien. Y el Señor le dice, si conocieras el don de Dios, si conocieras el regalo de Dios, ¿y quién te dice, dame de beber? Vos le pedirías a Él y Él te daría agua de vida eterna. Hermano querido, amigo querido que nos visita, si conociera el regalo de Dios, que es la vida eterna en Jesucristo, le pediría, si usted entiende su situación, que lo que le espera es una vida vacía, como tenía yo, sin objetivos, sin gozo, y una eternidad en el infierno. Si usted entiende esto, le pediría al Señor el regalo de Dios, y Dios se lo daría. Pero hace falta un corazón como el de este hombre, y como esta mujer, que diga, mira, no entiendo bien cómo, pero por favor, Dios, ayúdame. Y Dios lo hace. Esto es un regalo de Dios. Pero como ocurre con los regalos tenemos que recibirlos. Si uno trae un regalo y uno no lo recibe, ¿el regalo de quién es? De que lo trajo, se lo queda, porque la persona no lo quiso. Y Dios envió este regalo a Jesucristo muriendo por nosotros. Pero si usted no lo toma, no lo hace propio, no es acreedor a esto. No se engañe. No alcanza con ser buena persona. Mucha gente dice, yo no molesto a nadie, yo cuido a mis hijos. No alcanza con esto. Dice la palabra de Dios, hablando a su pueblo, todo el tiempo extendí mi mano a este pueblo rebelde y contradictor, a este pueblo que no me tenía en cuenta. Dios todo el tiempo, amigo querido, te está extendiendo la mano, diciendo, yo te quiero ayudar, yo te quiero salvar, yo te quiero dar vida eterna, quiero cambiar tu vida, quiero cambiar tu eternidad. Pero también dice el pueblo de Dios que no quisieron. Este Dios, que es el que sostiene los planetas en su lugar por el poder de su palabra, es el que quiere obrar en tu vida. Sin embargo, nosotros, siendo menos que nada, una mota de polvo en el universo, podemos poner estorbo a Dios y decir, yo no quiero. Y si nosotros no queremos, Dios no lo hace. El Señor Jesucristo, siendo Dios, en su pueblo no hizo muchos milagros porque no creían en Él. Bueno, Dios quiera que no sea la realidad en tu vida. Toma este regalo que Dios te da. Pero es necesario que quieras que Dios gobierne tu vida. Que reconozcas, como leímos recién, todo este tiempo hice lo que quise y no me fue de provecho. Y decía un hombre muy inteligente, muy notable, que es una locura hacer las mismas cosas y esperar un resultado diferente. Si hasta ahora no te fue bien, nada indica que te vaya a ir bien. Es una locura hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. Te va a ir peor y ni te cuento lo que te espera en la eternidad. Por eso, amigo querido, que Dios te bendiga para poder ir a Dios, sabiendo que en este momento está viendo tu corazón y está viendo lo que vos decidís. Si vos decidís entregarle tu vida a Jesucristo, o vos decís, no, gracias, yo me arreglo solo. Yo no te conozco, yo no veo tu corazón, Dios sí. Y vas a tener que hacerte responsable de lo que estás decidiendo en este momento. Y para los que somos del Señor, hermanos queridos, recordemos que el Señor nos compró lo que somos y tenemos solo nuestro anhelo. Los que ya hemos entregado nuestra vida a Cristo, tenemos que entregar la llave de todas las áreas, de todas las cosas, ¿no? Seamos conscientes de qué cosa tiene valor, como decíamos recién en la cena. Entreguemos la llave por algo que tiene más valor. Así como yo le decía a la gente de Pan de Vida, si dijésemos que con la bolsa va un auto, te quedas a esperar el auto. Bueno, Dios tiene preparado para sus hijos una realidad hermosa. Llevarnos siempre en triunfo, pero el versículo no termina allí. En triunfo en Cristo. Hay una realidad. Sin Dios nada podemos hacer.
Allí me llama mucho la atención el relato del Evangelio de Juan, donde él relata lo que conocemos nosotros como la pesca milagrosa. Y él cuenta, el apóstol, que estuvo muchas horas, toda la noche, queriendo pescar y no encontraba nada. Y en un momento aparece el Señor, dice, tiene la red a la derecha. Y allí no la podían sacar. ¿Y qué es lo que me llama mucho la atención más allá del milagro? Que él dice, se estima que unos 60 años después se escribió el Evangelio. 60 años después, dice, los peces eran 153. Y se escribieron infinidad de libros. ¿Qué significa el 153? ¿Por qué después de 60 años se acuerda de este número? Y ellos empiezan a hacer numerología y un montón de cosas raras para darle sentido a esto. Yo creo que el sentido es mucho más claro. ¿Qué representaba el número 153 para Juan? Una realidad que está en la vida de todos los hijos de Dios. Sin mí, nada podéis hacer. Y esto lo recordaba Juan, después de 60 años, que sin el Señor Jesucristo, sus hijos, no podemos hacer nada. Así que, hermano querido, si vos ya sabes del Señor, a entregar la llave de todas las cosas. Y amigo querido, Dios está mirando tu corazón. Que Dios te bendiga para poder abrir tu corazón y decir, Señor, creo que enviaste a tu Hijo a pagar el precio que yo debía. Quiero que cambies mi vida, quiero que me salves, quiero que el Señor Jesucristo sea el Rey de mi vida. Y Dios lo hace. Si alguno quiere hacer esto, quiere tomar esta decisión, yo un ratito más me voy a quedar, no mucho más porque mis hijos están volviendo de campamento en este momento, un campamento de la iglesia, pero un ratito me voy a quedar. Están los hermanos de la iglesia, está Adrián, están los hermanos que están dispuestos a charlar, a orar por usted, a responder las preguntas, las dudas que tenga con la palabra de Dios, que es lo importante, que es lo eterno, es más importante que tenemos para compartirle. Que el Señor le bendiga para poder entender esto, para entender el regalo de Dios y pedirle a Dios que haga esto en su vida. Que así sea, para la gloria de Dios, el Señor le bendiga.